Free audio post-production by alphonic.com. Domingo 18 de enero. Bienvenidos. El tema del sermón de hoy es el siguiente. ¿Cómo se llama? Sabiduría ante todo. ¿De dónde sale esa frase, sabiduría ante todo? De la Biblia. ¿De dónde? Proverbios. Proverbios capítulo 4, versículo 7, por favor. Gracias. Aquí va a aparecer. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Dice que sabiduría ante todo, la primera frase. Sabiduría ante todo, aquí es sabiduría. Y sobre todas sus condiciones, ante la inteligencia. Sabiduría ante todo, porque ahí sale el nombre del sermón. Tratamos de no inventarnos, pues no ser creativos ni siquiera el nombre del sermón, sino que los nombres de cada sermón, la palabra de cada sermón, salga de la Biblia, se extraiga directamente de la Biblia, directamente de la palabra de Dios. Ok, hoy vamos a trabajar con lo que serían definiciones y conceptos de esa palabra sabiduría. Primeramente, desde el hebreo. La palabra sabiduría en el hebreo. O sea, en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, el hebreo. En el hebreo, la palabra sabiduría es el término jochma. Se lo deletreo. Usted que toma nota. Si no toma nota, pues desarrolle la voz. Salen tus hombres de tomar nota. Su celular tiene un blog de notas. Contarle que no se ponga a WhatsApp en ese momento. Jochma. J-O-J-R-A-T-L-A. Jochma. Lo repito. J-O-J-N-A-T-L-A. 5 letras. ¿Cómo dice? Jochma. En el hebreo. La palabra para sabiduría en el hebreo. Jochma. O sea que ahí los proverbios, los proverbios, ahí fueron escritos en el idioma hebreo. Cuando se encuentra sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, pues usted no encontró la palabra sabiduría. Se va a encontrar la palabra jochma. Jochma, ante todo, adquiere jochma. Bien, jochma, sabiduría. Ok. En el griego, yo creo que esto sí lo sabe la mayoría. En el griego la palabra sabiduría es la palabra. En el griego. Pues de donde se extrae nuestro término filosofía. Sofía. Es en el griego la palabra sabiduría, la palabra sofía. ¿Sí? Que es filosofía. Filios, sofía. Y filios siempre va a significar. Y filios siempre va a significar. Filio, filial, amor, sofía. O sea, filios, sofía. Filios no la confunde filios. Filios, amor, cariño, pasión por Sofía. O sea, si yo no formaría amor por la sabiduría. Amor por la sabiduría. Eso que lo escuchan los filósofos de este tiempo, ¿no es cierto? Que dicen un montón de barrabasadas, no se le nota por ningún lado la filosofía. O sea, no se le nota por ningún lado el amor a la sabiduría. Entonces, en el griego, Sofía. Y en el latín, ponme que lo diga, latín, el término sapiens, o sapiencia, ¿sí? Sapiencia, alcanza a ver ahí, sapiencia. Esa imagen está en su WhatsApp también, sapiencia. Dos términos, los tres maravillosos, desde el hebreo, desde el griego y desde el latín. Pero el que más me llamó la atención fue el término desde el latín, o sea, sapiencia o sapien. Desde ahí, el término me llamó la atención. Porque sapiencia significa saber algo, pero también significa saber algo. Es diferente. Saber algo es una cosa, saber algo es otra cosa. Saber algo, conocimiento. Saber algo, eso es sabor. O sea, una cosa es saber y otra cosa es sabor. O sea que el que tiene la sapiencia, aparte del que sabe, sabe. ¿Sí? El que tiene la sapiencia, aparte del que sabe, sabe. ¿Cómo así? Sabe de conocimiento y sabe de sabor. Mientras que entonces la otra cara de la moneda es que el que no tiene sapiencia, pues no saben y no saben.
Porque como no tiene conocimiento, y como eso no le gusta, como eso no lo quiere, entonces aparte sí. Acuérdense usted que el Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos algo relacionado con el sabor, algo relacionado con el sabor. Eso, que nosotros somos la sal de este mundo, y la sal es sumamente necesaria, ¿cierto? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, si la sal pierde su sabor, es que la sal fue diseñada por Dios, entre otras especies, pues para el sabor. Pero si la sal pierde su sabor, pues entonces se torna ¿cómo? Se tornan insípidas. Y eso va unido al texto que dice, vosotros sois la luz del mundo. Que recuerde que luz significa, luz es, Disipar las tinieblas. sí, pero luz, la luz del cristiano. Conocimiento de la palabra. Salmo 119, versículo 105, ese no lo pongas, eso es de memoria. Salmo 119, versículo 105 dice, lámparas a mis pies, palabra ilumina mi camino. Ya hemos hablado de esto. ¿Cuál es la luz del cristiano? La lámpara a mis pies, su palabra ilumina mi camino. ¿Cuál es la luz del cristiano? La luz del cruz, hay una palabra de Dios. O sea, un cristiano sin conocimiento está en tinieblas. Un cristiano sin conocimiento de la palabra de Dios está a oscuras. ¿Estamos de acuerdo con el cristiano? Entonces, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, pues si yo soy la luz del mundo, tenemos que estar lleno de luz, estar lleno de palabra. Y va unido a vosotros sois la sal de la tierra. O sea, que lo que me da un sabor es el conocimiento de la palabra de Dios según el Salmo 119, versículo 105. Por eso le digo que la definición desde el hebreo, Vos. yo les agarré la definición desde el hebreo, Jochma, y la definición desde el griego, Sofía, es muy interesante, pero más interesante todavía la definición desde el latín, porque aparte de hablar de un conocimiento, habla de un sabor, aparte de hablar de un saber, habla de un sabor de dos cosas, ¿cierto? Tenemos que haber una persona espiritualmente atractiva en esta tierra. Será una persona que esté llena de, que se el ma, el griego y el latín. Sapiens, muy. Entonces se dice que hace magma. Se dice que tiene algunos elementos y tiene que ver con la visión de ese año. Que como ya lo dijimos en dos charlas virtuales, el 4 y el 11, pues perseguimos por indicación del Espíritu Santo la sabiduría, pero la sabiduría que eres del cielo, la sabiduría que es de Dios, la sabiduría terrenal, que como usted ya sabe, su libro de Santiago es animal, y diabólica. Entonces aquí tenemos que sapiens. Ya sabe usted que eso es un idioma, que idioma. La I. Ya sé que la sapiencia significa básicamente dos cosas. Uno, las dos ponen saber y sabor, o saber y saber. Tenemos 2026, porque es a lo que nos vamos a dedicar, ¿cierto? Tenemos una lupilla. Bueno, tenemos varias lupas. Una en el piso y una en en el otro, una lupa. ¿Por qué una lupa? Que se dirige a la cabeza. Entonces, ¿sabes que hablábamos hace 8 días en un mundo virtual acerca de la necesidad de tener un poder adquisitivo? Porque si el texto o sea, tiene sabiduría para adquirir, a mí me toca pagar un precio. Poder sabiduría, poder adquisitivo. Pero poder adquisitivo de qué clase? Económico, no solamente digo, ¿no? Sobre todo, se cuenta que a algunos les hace falta la voluntad. Y la voluntad es poder adquisitivo. Algunos dicen, no tengo tiempo. El tiempo también es poder adquisitivo. Las ganas, la pasión, filosofía. Ahí está la Sofía. Pero si no tiene el filo, o sea, el amor por eso, pues no lo va a perseguir, no lo va a buscar. Uno solamente busca, uno solamente persigue, y uno solamente alcanza y encuentra en esta tierra aquello que uno ama, aquello que uno quiere, aquello que uno le llama la atención, el interés. Si no me importa, si no me llama la atención, porque no me interesa, yo eso no lo voy a buscar. No me importa, yo no voy a estar. Es para más la sabiduría que es el esfuerzo a agarrar esa lupa y escudriñar este año. Recuerda que aquí estamos cada 8 días y nos dedicamos este año a buscar en la Sagrada Escritura la sabiduría, porque ya hemos dicho, es la sabiduría es la clave para la restauración de todas las áreas. Le doy un texto. Las riquezas. El Señor da riquezas, dicen algunos cristianos. Usted coge y dice, no,
Deuteronomio dice que el Señor da el poder para hacer la riqueza. Cuando hablamos de riqueza, siempre nos acordamos de un personaje en la Biblia. Eso siempre lo digamos mentalmente un personaje en la Biblia. Riquezas con un personaje. Ahora, riquezas con un personaje. El que está por encima de todo eso, riquezas con un personaje. ¿Quién? Salomón. O sea, el dinero que tuvo Salomón no lo tuvo. El dinero que tuvo Salomón no lo tuvo Abraham, aunque Abraham se nos dice, Génesis capítulo 13, versículo 2, que era riquísimo en vida. Y aunque el Fox se nos dijo en el capítulo 1, que es más de todos los orientales, pero el Salomón se nos dice que era superior a todos ellos. Entonces, por eso sí, va a sostener muy bien en liga el término riqueza o prosperidad con personajes como Abraham, muy bien, como Job, muy bien, pero por encima de ellos, Salomón. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál era el origen de toda esa prosperidad? ¿Sabes? Eso ya lo vimos nosotros la sabiduría. O sea que nuestro problema no es económico, nuestro problema es nuestro problema no es financiero, nuestro problema es nuestro problema no es laboral, nuestro problema no es familiar o de convivencia. Nuestro problema no es emocional o sentimental. Mi problema es falta de qué. Sabiduría. Por eso el texto, el Proverbio 4:7 dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Ok. Entonces eso, revisando un poquitico lo que es la etimología de los términos. Ahora, en segundo lugar, como usted se pudo dar cuenta, el Proverbio capítulo 4, versículo 100, tanto. Y paga de volvemos, de la. Porque a eso le falta una cosita, le falta lo que está encima del tema, que es una que a mí me comienza Señor, no, es claramente una ley. Porque la odiosa, esfuerzo, trabajador, la estudiosa, y yo sabía de bajo de la ley. No. Entonces, apenas decimos ahí, símbolo, ¿por qué símbolo? ¿Y de dónde sale el símbolo? A ver, la creatividad del predicador. No, ojalá a mí me alcanzara a ver. No, pues, ¿de dónde? De la palabra. Mira, la opinión o eso de nosotros. Y el libro de los proverbios, de los 5 libros sapienciales, me lo regalan a por favor. Y no, los 5 libros sapienciales, me lo regalan a por favor. Oh, no, ahora, ya que era etimología, ¿por qué esos libros se llaman libros sapienciales? Porque son los libros que Dios diseñó para llenarme de qué? Llenarme de sabiduría. Y en esos 5 libros, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, usted encuentra muchos símbolos de lo de la sabiduría. Pero podido escoger otro. ¿Sí? Y también hay muchos símbolos de lo que es la necedad. Lo que es la necedad. Pero uno de los símbolos, yo creo, más conocidos de lo que es ser sabio, de lo que es amar la Sofía o la sapiencia, es ese animalito pequeñito. Y cuando usted va a ver, dice, ¡ay! Perico. Así. Y se queda mirándose. A ver qué le pasó y qué rasgó el bichito. Sí, lo mató. Muy bien. Y Dios lo puso. Mira lo hormigo. ¿Qué ni modo mirar la hormiga? Se ve que perico. Y tremendo que Dios encierra tanta sabiduría en cosas tan pequeñitas. Sí. El reino del cielo es semejante a un gran ciencia tanta enseñanza en una cosita así. Pues si Dios puso a su propio hijo en una cosita tan sencilla, tan humilde, tan pobre, como lo fue pecer, primero un vientre del ser humano, segundo pecer. Ahora el Señor le quiere dar muchos conceptos de sabiduría, ilustraciones de sabiduría en un solo símbolo que es el horno. Entonces, eso básicamente lo que significa. Esto es lo que vamos a trabajar nosotros este año. ¿Por qué? Porque sapiencia significa
Porque sapiencia no siempre diciendo, sapiencia traduce, ¿no? Los sapiencia, saber, y si usted sabe, después de hacer eso correcto de los mecanismos, pues usted termina sabiendo. Primero tiene que saber para terminar sabiendo. Bueno, pero en el Global 24/7, ahora sí nos llevas, por favor, en el Global 24/7. Aquí no solamente aparece el término Hokmah, o el término Sofía, o el término Sapiencia, sino que aparece otro término. Otro y sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Y usted se va a encontrar con que las Sagradas Escrituras, sobre todo en los 5 libros especiales, sobre todo en el libro de los Proverbios, hay unos términos que van de la mano el uno con el otro y el uno no puede subsistir si no se aplica el otro. Aquí ya tiene dos, sabiduría e inteligencia. Pero antes de eso hay otro. Proverbios capítulo 2, versículo 5, por favor. 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. No pausen en poner. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? No. Conocimiento. Conocimiento de Dios. Conocimiento. Y aquí es donde para algunos comienza la parte fea. O sea, que le hablen de sabiduría, chévere, hasta la inteligencia, chévere, pero que le hablen de conocimiento, porque implica esfuerzo, es que implica fe, estudiar, es que implica estudiar. Y si soy de aquellos que consideran que eso de la teoría, eso no es necesaria, porque es que hay gente que dicen, hay gente que cree que la teoría no es necesaria. O sea, que los manuales son mamotretos esos de ciencia o de conocimiento, eso no es necesario. Que yo puedo ser empírico, correr la teoría y hacer las cosas por mi cuenta y hasta termino haciéndolas mejor que las personas que han llenado sus vidas de esos mamotretos. ¿Será eso cierto? ¿Por qué el Proverbio 5 me habla de conocimiento? De integridad, el temor de Jehová y enviarás el conocimiento de Dios. Los proverbios no solamente me dicen, Proverbio 4:7, que yo tengo que adquirir sabiduría y que tengo que adquirir inteligencia, sino que también tengo que hallar el conocimiento de Dios. Ahí usted tiene esos tres términos. Pero no solamente en el 2:5, 2:6, nos llevas rápidamente. 12, porque Jehová da la sabiduría, lo tiene. Y de su boca el conocimiento, algo tiene. Y la inteligencia, no, mejor dicho, más antes, no sé. ¿Se da cuenta la importancia de este versículo? ¿Por qué importante? Porque están las cosas. Porque en ese versículo, porque en ese versículo se encuentra referencia los tres términos en cuestión. El orden cual aparece en sabiduría, conocimiento e inteligencia. No es el orden correcto, pero es el orden a propósito del contexto. Es lo que se tenía que decir en contexto. Sabiduría, conocimiento, inteligencia. En un solo versículo, ¿no es cierto? Pero también, algunos otros. Proverbios 9:10. Busca tomar nota. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo de la inteligencia. Otra vez. Otra vez. Los tres hemos encontrado que los sabiduría y el conocimiento de inteligencia. Inteligencia. Porque es necesario que nuestros cultos sean así. Cuando los cultos son así, se participa y se arregla, se equivoca. Si se equivoca, nos equivocamos, corregimos y aprender. Pero usted debe participar para llenarse de aquello que el Señor ha propuesto para nosotros en este año. El Señor ha dado sabiduría. Ha dicho, hijos, los quiero llenar este año de sabiduría. A lo cual decimos nosotros, amén. Amén. Entonces, este versículo 9 se parece mucho al 12:6. 24:14, por favor. Voy directo. Y se está conectando ahí, no se cierra. 24:14. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la llave se trae recompensa y al fin prosperarás con la portada. Esto es una promesa impresionante. Así será tu alma, mi alma. Tiene que ver con mi alma. ¿Qué es el problema? Mi alma. Es lo está entendiendo.
Es que tienen que ver con mi alma, tienen que involucrar el alma. Como ya lo vimos en el curso de antropología bíblica, pues todo tiene que ver con nuestra alma. Todo lo que tenga que ver con nuestra alma tiene que ver con un tema sumamente complejo. Porque es que a nuestra alma esas cosas no les gusta, no les gusta. Ay, no, vamos a llenar de conocimiento y de inteligencia espiritual, no, y de sabiduría, no. Pero hablen de alma, pues, Ay, sí. ay, sí, el alma que no recompensa, el alma que no recompensa, pero sin pagar el precio. Sin pagar el precio, no hay recompensa. Versículo maravilloso. Muy bien. Otra palabra que aparece en los sapienciales, que es como un sinónimo a la palabra conocimiento, es esta palabra. 1:22. 1:22. Dice así. ¿Hasta cuándo? Oh simples. Amaréis la simpleza. Aquí ya se puede entender esta perversión. ¿Hasta cuándo oh sí? ¿Por qué nos da sí? Sin sabor. ¿Por qué no tienen sabor espiritualmente hablando? Le falta le falta conocimiento, sapiencia, le falta sapiencia. Como le falta sapiencia, no le ejercicio. Uy, que no le diga a uno simple, es como si estuviera diciendo a uno insípido. ¿Hasta cuándo? Oh, insípido. Desarrollo. Oye, entonces, si usted escucha que Dios observa sí, desabrido e insípido, dígame eso, ¿cómo lo interpreta usted? Simple, desabrido, insípido. Yo simple, yo desabrido, yo insípido, ese no. ¿Que usted sabía qué? Sí, que usted sabía nada. Primero porque no sabe nada y después porque como no sabe nada, pues no sabía nada. No tiene sabor. Pero es que anda a mí que se las da de que sabe. Quiere ser gran problema del necio que Dios sabe que los agencianos. Porque este necio dice que Romano capítulo 1, protestando se hicieron necios. O sea, característica de un necio, él dice que sabe. Y como sabe, ya no necesita ser enseñado, instruido. Yo no tengo que ver, de manera, no sé, este me ayuda de manera. Es esta primera característica, es una de las primeras de las primeras características de una persona necia. Ya está cerrado aquí. Antes de son cerrado el conocimiento, le tengo una palabra. Si usted está cerrado el conocimiento, le tengo una palabra. Usted es un simple, usted es un desarrollo, usted es un insimple. Y esta risa, ¿hasta cuándo simples? Amaréis la simpleza. ¿Hasta cuándo usted va a querer ser simple, desabrido, o insípido? Y los burladores desearán disfrutar. Y los insensatos, que ahora ese término, que es sinónimo de conocimiento, insensatos aborrecerán la ciencia. La ciencia del Altísimo, dice el texto. El otro que es el conocimiento del Altísimo. Ciencia y conocimiento en la Biblia son sinónimos. No solamente en el 1:22, en el 2:10, por ejemplo. Cuando vas a vivir bien, todas las cosas son bien. Y la ciencia puede aumentar tu alma. Bueno, volvemos a aparecer también la sabiduría. Pero la sabiduría tiene que ir. ¿A dónde? Corazón. A la mente. ¿A dónde? Ay. ¿Y por qué cuando mencionamos la palabra corazón decimos ay? Porque es el corazón. Corazón. Corazón es el hecho más que todas las cosas. ¿Se acuerdan de ese texto? Y eso está también en el proverbio. Cuando se entra en tu corazón y la ciencia fue lograda o algo, pero es que hablar una nueva parece grata la ciencia. Pues en eso consiste el trabajo de este año. En que usted come su alma, come su corazón, come su voluntad, come este albedrío, come sus ganas. Y cuando no tenga ganas, sí, se dedique
se concentre, se ajuicie, lupa, en la búsqueda de esa, en hebreo, sin cuadernos. Forma muy bien el griego, muy bien el latín. Muy bien, en el 2:10. En el 3:20 dice así. Con su ciencia, los abismos fueron divididos. Está hablando de la ciencia de qué? De Dios. Estamos hablando de la creación. Con su ciencia y conocimiento de Dios, los abismos fueron divididos y estiran los cielos. Ok, pretende. Pero también podemos hablar del 5:2, por ejemplo. Tengo muchos. 5:2. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. También se habla de la ciencia, ¿no? Y ahora el consejo, de eso no vamos a hablar hoy. Ciencia y consejo, pero es que usted, ¿acaso no le tomaría en serio el consejo a una persona que está llena de la ciencia del Altísimo? Sí. ¿No sería valioso el consejo de una persona que está llena de la ciencia del Altísimo? Por supuesto que sí. Muy bien. 5. Pero también podemos hablar del 8:10, del 8:12, eso tomando nota, del 14:7, voy a hacer una parada técnica, del 14:8, del 18:15, es parada técnica. 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Característica de una persona del día. Y característica de una persona sabia. Busca la ciencia. Busca la ciencia. No desprecia la ciencia y no desprecia la sabiduría. Son palabras técnicas. Pero también podemos hablar nosotros del 19:2, 19:25, 21:11, 22:12, 22:20, parada técnica, 24:4. Y con ciencia se llenarán las estrellas. Lea la Biblia americana de versículo. Ciencias. Sí. Pero mira, soy conciencia se llenarán las cámaras de gloria apreciable de la edad. ¿Qué son las cámaras desde el punto de vista de proverbio? O de los sapienciales, o de Salomón? Se llenarán las cámaras. Sí, se llenarán las generaciones de todo lo bien preciado de la edad. Producción. Provisión, o sea que esas habitaciones son almacenes. Y los almacenes están llenos de todo bien preciado de nada. Y él dice que los llenas con plata. No. A él dicen que eso se llena con qué? Ciencia. Que los llenas con ciencia. La gente anda buscando plata cuando se pone el poder del cuerpo 7. Por encima de todo debería estar adquiriendo es que están adquiriendo sabiduría. Ese seguro es una machera, diría el cancha. ¿Cierto? Es espectacular. ¿Cómo no debería visitar cuáles son sus cámaras? Las cámaras. Estamos hablando de habitaciones que son bodega para guardar bienes preciados en la edad. ¿Cuáles serían sus cámaras? Su de plata, su Banco Colombia, Banco Bogotá. ¿Cuál tiene? Su billetera, su monedero, le da un colchón. La cajita esa con la llavecita. ¿Sí? La llavecita para. Bien, todo se puede llenar o no se puede llenar. Todo eso se puede llenar, ¿cierto? Pero ¿cómo se llena? Conciencia. Pero me paso, bien preciado y agradable, no es la salud. Amén. No es la salud. Por encima. Más que eso. Más de un exterior, ¿cierto? Sí, que ¿cómo hago para llenar mi vida, para llenar mis camas de salud, de sanidad, con espacio, ciencia? La ciencia requiere el conocimiento de quién. Y al final vamos a dedicar este año a tener no sé qué, a ti que sabía. ¿Tienen ustedes suficiente poder adquisitivo para hacerlo? ¿Sí? Cuando hablamos de poder adquisitivo, para que ninguno se me asocie acá, ¿a qué nos refiriendo? Esfuerzo, disposición, tiempo,
voluntad, disciplina, entrega, Pasión. pasión, organización, orden para poderlo hacer. De la voluntad no se puede 24 cosas, pero podemos hablar de 5, 15 y podemos hablar de último 30 veces, 50, por favor, 30 veces. Yo ya aprendí sabiduría muy poderosa con la ciencia del santo. Qué terrible. ¿Cómo lo esa que impresión? ¿Cómo le parece la concreción? Es una. ¿Cómo lo podría llamar usted, señor? Pero yo no. Necio. Bueno, necio, otro tal desarrollencia. Simple, desabrido, insidio, uno que no aprendió sabiduría y que no conoce la ciencia del santo. ¿A qué ciencia me estoy refiriendo? La ciencia del santo. La sociedad que Dios mío, no es un sermón que tenga ese nombre, la ciencia del santo. nos lee. Imagínense un libro que tenga ese nombre, la ciencia del santo. ¿De qué está hablando ese libro? Si tienes el libro. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de conocimiento o cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de información, ¿cierto? Como era ciencia del santo, entonces es información acerca del santo. ¿Quién es el santo? Dios. Sí. Muy bien, información. Comienza pasando. Ok. Entonces, iniciando este proceso de conocimiento, pues a mí me toca irme llenando de información. Entonces, traje esto, o por el trigger de analizar un poquitico, qué es lo que toca hacer. A ver si me colabora en casa. Entonces, esto es un libro que tiene que pues tiene las frases y ideas. Y este es un cuento. Es un cuento, sí. Son la colección de cuentos. Después le digo con el proyecto. Pero aquí a lo que vamos es que usted se tiene que imaginar este primer punto que le estoy exponiendo. Como esto es un libro y está lleno de letras, ideas, frases, párrafos, entonces está lleno de información, ¿cierto? La primera parte del trabajo que vamos a hacer este año es llenarme de conocimiento, sinónimo, sinónimo, Ciencia. ciencia, información acerca de qué. Muy bien, pero ¿qué es este conocimiento? Bueno, ya tengo algo de conocimiento, pero yo necesito más conocimiento, más conocimiento. A ver, más conocimiento. Ok, ya tengo más conocimiento. Entonces ya, al tener un poco más de conocimiento, lo sigue, lo desarrollo, lo sigue. Pero es conocimiento acerca de qué? Acerca de Dios. La ciencia de Dios, muy bien, exacto. Pero no me voy a conformar, pregunto más conocimiento. Entonces, regalé dos. No se llaman chichipatos. Bien, entonces yo necesito más conocimiento. Esto es información, esto es conocimiento. Eso, ¿para qué tanto estudiar? ¿Cómo así? Ciencia. Ciencia, ¿cómo es que para qué tanto estudiar? Yo necesito estudiar para saber, no sea Sí, necio. simple, Necio. necio, Principio. principio, desafío, muy No, interesante. Ah, qué bueno exhortar a la gente con los términos de la Sagrada Escritura. ¿Quién se me va a ofender? Nadie. Y si alguien no se ofende, se está ofendiendo con Dios. Sí. Hable con él, no conmigo. Yo solamente estoy exponiendo el texto bíblico. Muy bien. Entonces yo voy recibiendo conocimiento. Y el conocimiento que yo voy recibiendo, como la Biblia dice en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 40, texto que todo el mundo conoce. Pero hágase todo. Lo pones ahí, por favor, 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Ahí está. ¿Qué pasa? Pero a veces decentemente con orden, decentemente con orden, por eso así. Todo el conocimiento que yo voy adquiriendo, la información que yo voy investigando, tiene que ser decentemente en orden. No puede ser que alguno diga, como la Biblia dice, ni Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su que hace en gloria de Cristo, pues, ¿dónde está escrito? Sí, la Biblia dice, porque yo soy Jehová un sanador. ¿Dónde está escrito? Mayor. Colosenses. Apocalipsis. No. Cuando el texto dice, hace todo el simplemente en orden, estamos hablando de la adquisición de un conocimiento, pero un conocimiento claro y exacto, decente y ordenado. O sea, un conocimiento que tenga que ver, digamos, con diversos temas de la Sagrada Escritura. No hay ningún tema de la Escritura.
Salvación, otro tema. Redención. Redención, otro tema. Restauración, provisión, otro tema. Restauración. Provisión. Cuatro. No, pero inicia será. Este será. Ok. Más temas. Porque son más temas. Porque yo ya conozco esto, y lo estoy conociendo ahora esto. Acá viene otro tema. Escatología, el futuro, otro tema. Hermenéutica, otro tema. Homilética, otro tema. Creación, muy bien. Cuarto, excelente, muy bien. Ya, es que yo ya lo sé todo. Ya lo sé todo. Es la ciencia del Altísimo. Es la ciencia del Santo. Por favor, ni se le ocurra verse en su boca necia. Usted que dice ese tema ya no me es la ciencia del Santo. ¿Qué le pasa? Aquí no estamos hablando de matemáticas, aprender a sumar, hasta multiplicar y dividir, como para que usted diga, yo ya sé sumar, yo ya sé restar, yo ya sé multiplicar, yo ya sé dividir. Cuando hablamos de la suave de Dios, estamos hablando de la ciencia del Santo. No es porque es ciencia, es la ciencia de las ciencias, es la mamá de las ciencias. Usted no puede decir que esto ya lo maneja. ¿Lo maneja? Entonces necesito 8. Porque yo no lo manejo, yo necesito más. Necesito más. Eso es para que usted se lo lleve a la cabeza. Yo quiero hacer didáctico, usted te lo ordena en la cabeza. Se lo va a llevar a la cabeza. ¿Cuánto me quedan? Muchos. Genial. Muy bien, muchos. Entonces, ¿qué digo? Tengo más conocimiento. Pero el conocimiento que yo voy a adquirir es así. ¿Cómo? Ordenado. No. Paso a paso. Es paso a paso. Paso a paso. A ver, ¿qué entiende? Sí, no es una repocha. Exacto, es lo que no quiero hacer hoy día. Porque en esa repocha, como el conocimiento que tienen algunos, un conocimiento que parece una repocha, que parece un Cristo, que parece un salpicón. Sí, eso sería como coger los libros y botarlos así por todo lado. Y que queden por todo lado. Como las reflexiones contra el poder de Dios. Como la. ¿Sí? Y usted no sabe si se dan un punto. ¿Sí? Que vos mismo salga esto. ¿Sí? Entonces tiene que ser así. Tiene que ser así. Porque no puede ser que todo el infierno parece donde está escrito. Estamos hablando de la ciencia de la iglesia. Es que yo tengo problemas para memorizar, no su problema no es de memoria. Su problema es de orden, de esencia. Ese es su problema. Entonces aquí yo voy, a ver, tengo un tema, tengo otro tema, y traigo los demás temas. ¿Qué más? Mejor dicho. O sea que la ciencia del Altísimo. Hasta la tarea para este año. Sí, es muy bien. Muy bien. Ahí lo sé. ¿Qué se le viene a la cabeza? Más, sí. Todo esto. Todo lo que pueda. Todo lo que hay. Muy bien. ¿Qué se le viene a la cabeza acá? ¿Qué le dice el Señor por medio de esto que estamos haciendo? Estudio, oración, ciencia, conocimiento. ¿Qué hay que hacer con su alma, con su mente, con su corazón en cuanto a la ciencia del Altísimo, en cuanto al conocimiento de Dios? Ese es el primer punto, el punto de debate. Estamos hablando de ciencia, conocimiento, y eso se refiere a la acumulación de o ciencia o de información. La acumulación de información. Su cabeza tiene que convertirse en una gran bodega en donde usted almacene conocimiento, pero de manera ordenada, de manera decente, de manera clara y de manera exacta. Si su cabeza es así, entonces usted puede decir, yo voy por buen camino adquiriendo conocimiento solamente, conocimiento, ciencia o información acerca de eso. Uno cómo aprende el cerebro. Míralo desde el colegio, míralo en la universidad. Míralo de tu buen maestro, cómo aprende el cerebro. El cerebro solamente aprende si a usted
le transmiten la información de qué manera el cerebro se llega. Es imposible que el cerebro reciba, asimile, entienda, capte información si se la da de manera desorganizada. Pero entonces aquí, aparte de los temas de la Biblia, tenemos los temas referentes a las diferentes áreas de su vida: laboral, económico, financiero, emocional, sentimental, salud, los tratos con el clima, los tratos con las jefas, convivencias, hijos, sexualidad. Esposo, padre. Muy bien. Muy bien, 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 muy bien. Ahí va. Cuando esto sea así, igual usted todavía no puede decir ese tema ya lo van. No, no sea botón, no sea necio, no sea simple, no sea insípido, no sea sabio. Sea humilde, porque necio puedo pensar. Ser sabio, sincero. Segundo tema. Proverbio 1:4. 1:4. Para dar salvación a los simples. ¿A qué? O sea, al sitio, o sea, de saber qué es lo que falta. Salvación. A ver, que se las sabe todas. Ese plate más sagaz es el cristiano bueno. Se cree saberlo todo y no es el cristiano pobre. Es un, uy, no lo voy a decir. Valorar sagacidad, algo así. Creo que cada sagacidad. Defíname sagacidad. Astucia, como el astuto, habilidad, habilidad. O sea, esos individuos que ustedes dicen, es que es como, es que es como por el tardado. Pues a mí sí que usted, es que es como por el tardado. Es que es como lento, es que es como serio, es que es como se abre es que es como atentado, ¿sí? Que hay falta fantasía, o sea, decir ya, tú estás tan para fantasear, sí. Y a los jóvenes, inteligencia y cultura, inteligencia. Uno, dos, tres. Si clamabas a la inteligencia y a la prudencia eres tu. Si clamabas a la inteligencia. Dice cuenta que aquí la palabra reina de estos versículos, el segundo punto, esta palabra cuál es? Inteligencia. Inteligencia. Entonces, en el 1:4 inteligencia. En el 2:3 inteligencia. En el 2:6 que ya habíamos leído, pero si quieren, volvemos a leer en el 2:6. Porque no va a dar la sabiduría y su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Inteligencia. Ok. 2:11, por favor. La discreción de guardar, de preservar la inteligencia. La palabra de la inteligencia. 2:11. 3:13. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Note, allá, pero para allá hay que usar y para obtener estudiar, hay que decir que obtiene la inteligencia. O sea, ya estaba hablando de que no hombre que no ha porque alguna sabiduría quiere decir que hay personas que no tienen la sabiduría. Y si aquí está hablando de un hombre que no tiene la inteligencia, quiere decir que hay hombres que no tienen inteligencia. Sí. No solo inteligentes. Ahora, regresando un poquito, si usted tiene conocimiento, tiene ciencia, usted es un hombre o una mujer sabio. Tiene apetes. O sea, usted es un hombre, un, si tú lo puedes cerrar, letrado, un letrado, un conocedor, eso es ser un conocedor, conoce, va por buen camino. ¿Camino de qué? Hacia el camino de la inteligencia, por la vida de la sabiduría. Ahora, tiene que saber que la palabra pedir, obtener la inteligencia, que es distinto a obtener conocimiento, porque usted no obtiene ese conocimiento estudiando, leyendo,
Hágalo. Informar. Estudiando. Estudiando. Leyendo. Pero ¿cómo? Leyendo. Leyendo. WhatsApp. Estoy pasando. Estudiando. Observando y estudiando. Estudiando. Observando. Escuchar. Sentándose los domingos. Leer. Viniendo los domingos a la iglesia. Sentándose. ¿Cierto? Adquiere conocimiento. Investigando. Seguir la ciencia. La ciencia del Altísimo. O vamos a poner aquí a hablar de temas que avergüenzan, ¿no? Pero para vergüenzas. Mejor hablemos del que no cabe vergüenza. Hablemos de Dios. Conocimiento. Ok. Vamos a ver tres. Pero podemos hablar del 3:19, el 4:5, el 4:7, el 5:1, el 7:4, parada técnica, 8:1. No te hagas sabiduría ni das voz a inteligencia, versículos que está aprendiendo. La sabiduría no se esconde, la ciencia no se esconde, la inteligencia no se esconde. Dice, no te hagas la sabiduría ni das voz a la inteligencia. La sabiduría dice, yo estoy. La inteligencia dice, yo estoy. Pero el se encoge de hombros y dice, ay, me importa que sea igual. No la quiero. ¿Por qué? Yo ya soy sabio. Y dice el texto bíblico, no seáis sabio en vuestra propia opinión, en vuestra propia opinión. Porque si usted sabe de su propia opinión, usted es un necio. Usted es un. Usted es un. Usted es un. 8:1. Pero también el 8:14, también el 9:6, también el 9:10. Es fácil. También, ay, ¿cómo así? También el 16:16, también el 18:2, parada técnica, 19:8. El que posee entendimiento a paso vale más. O sea, que el que no posee entendimiento, nada más. O sea, que mire, amor propio, quererse, que la Biblia nos manda a decir, ámese a sí mismo. Aquí, desde el punto de vista de la sabiduría, si usted realmente se ama, se quiere, adquiere conocimiento. Porque mire, cuando uno se ama, uno se quiere, uno quiere lo mejor para uno mismo, ¿sí o no? Uno busca lo mejor para uno mismo, ¿sí o no? Uno consigue las mejores cosas para uno mismo. ¿Por qué? Porque uno se quiere, porque uno se ama. Pero como el proverbio 4:7 dice que por encima de todo se tiene que conseguir la Biblia. Si usted realmente se ama profundamente, por encima de todas las cosas, usted conseguirá el don mayor. ¿El don mayor es cuál? La sabiduría. Si usted está en el camino de buscar sabiduría, de buscar inteligencia, de buscar conocimiento, le creo que usted se ama a sí mismo. Mientras que usted anda en el camino y hace de cosas materiales, gloria a Dios que si no le provea o es que la primera o se fuera pobre, o hubiese salido de todo. Pero usted se está llenando de todo eso y no se llena de sabiduría, realmente usted no se está amando a sí mismo. El que posee entendimiento natural, el que guarda la inteligencia, ante la que aparece la regla allí del texto que es la inteligencia. Pero también en el 21:30 y en el 23:23. Ahora, esto es conocimiento, esto es ciencia, esto es acumulación de información, pero ojo, porque la Biblia dice que la letra mata, la Biblia dice que el conocimiento que envanece, pero ¿qué clase de conocimiento? ¿Qué clase de letra? Al conocimiento, al conocimiento de la letra, no, al conocimiento se queda, hay que, o sea, sabe tanto, pero no hace nada de lo que sabe. Es un complejo. Se le no hace nada de nada. Oye, aquí está hablando de la inteligencia. Mira, la inteligencia tiene que ver con discernimiento. ¿Qué es discernir? Comprender, entender. Analizar. Un día analizamos la palabra discernir. La palabra discernir tiene que ver con servir. O sea, poder saber para que uno cuela o cuela, para que uno sabe para separar una cosa de la otra.
El discernimiento me ayuda a separar una cosa de la otra. Ahora, me ayuda mucho en ese proceso el conocimiento, no parte conocimiento claro y exacto. O sea, yo saber qué es lo que sé y yo saber dónde está escrito. Sí. Jesús lloró, ¿dónde está escrito? Algunos no pueden ubicar ni siquiera el necesito, pero Dios no lo tenga. No lo van a poder ubicar. Porque el conocimiento que quieren es el conocimiento ordenado. La inteligencia, ¿quién no tiene inteligencia? La inteligencia depende de la ciencia, la inteligencia depende del conocimiento. Si no hay conocimiento, la inteligencia no existe. O sea, que el conocimiento le da origen a la inteligencia. Aparece la inteligencia. Y la inteligencia dice, necesito esto. La inteligencia hace esto. ¿Qué me está entendiendo? Escoge Sí. para fabricar. Antes es como que sabíamos. Porque mire, el problema del ignorante es que no sabe nada. Y el problema del que está lleno de ciencia, pero sin inteligencia, es que no saben qué hacer. Solo que tienen, no todo lo que tienen. Entonces tiene que aparecer la sabiduría. No. La inteligencia. Tiene que aparecer la inteligencia. La inteligencia es este. Esta es la ciencia. Esta es la inteligencia. Sí. La inteligencia hace eso. Escoge. Ubícate en ese Escoge. Ok. Escoge. Muy bien, exacto. Muy bien. Regálame un problema cualquiera. Salud. Démosle, salud, salud. Aquí tengo conocimiento. ¿Será que dentro de todo ese conocimiento hay algo que hable acerca del tema de la salud? Sí, Sí, claro. Por supuesto. Ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar. sí. Claro. Pero la que realmente viene y dice, aquí está, es la inteligencia. La inteligencia dice, aquí. No es porque este habla de prosperidad. No es porque este habla de finanzas. No es porque este habla de depresión, soledad, de estrés. Es porque este habla de salud. Entonces lo que hace la inteligencia es eso. Saca. Es Selecciona, escoge de entre todo el conocimiento que usted dice, todo el trabajo de acumular. ¿Por qué digo que sin la ciencia o el conocimiento, la inteligencia no existe? Porque ¿de dónde vas a escoger? Si no, ¿de dónde vas a escoger? Si no hay nada, porque es un ignorante. En la cámara está diciendo. no sabes. Entonces la inteligencia dice, ¡wow! Tengo de dónde escoger con el problema. Mi problema es salud, que es aquí. Recuerda que es el conocimiento de qué? Del Dios, del Altísimo, del Santo. O sea que entre vos conocimiento del Dios, del Altísimo, del Santo, la inteligencia viene y dice, es lo que necesito. ¿Qué es lo que necesita? Lo que necesita es saber que Dios es su sanador, en todo capítulo 15, 26, que Él sana todas sus dolencias, Salmo 103, versículo 3, que por su llaga fuimos nosotros, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, o Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Esa es la inteligencia. Miren que hizo la inteligencia. Porque si no fue, ubicó lo que necesitaba. Ubicó lo que necesitaba. Si no fuera por la inteligencia, si solamente el individuo se quedara en la ciencia, entonces el hombre estaría por acá buscando entre las promesas de prosperidad económica la salud de su cuerpo. Y si está buscando entre las promesas de prosperidad económica la salud de su cuerpo, entonces es un complejo ¿qué? Desome. Sí. No. Hasta de conocimiento. Es un complejo ¿qué? No, ¿verdad? Porque mire, espere, necesito que me lo entienda aquí. Hablemos de autónomos. Tiene conocimiento, o sea, es un letrado, es un conocedor. Si no tiene conocimiento, es un ignorante. Pero este es conocedor. Tiene conocimiento. Sí, aquí estamos hablando de un individuo que es así. Es conocedor como se puede ver. Ama el conocimiento. Gloria al que lo ama. Ok. Aparece. No, no aparece. Estoy hablando del entorno. No aparece la inteligencia. Entonces, como no hay inteligencia, el hombre tiene un problema. Que este es el feo. Pero como no tiene inteligencia,
está buscando la respuesta aquí. Entre las promesas de prosperidad económica puede ser. Entonces, si está buscando lo que necesita, donde no es, esto lo convierte en que ya no engorda, pero ignorancia está relacionado con el conocimiento. Acá estamos hablando de inteligencia. Lo contrario de inteligente. Ahí está. Lo contrario de inteligente es un qué? Es un bruto. Sí. ¿O cree Dios que la persona, ay, Dios mío, me duele acá, o me duele acá, o me duele acá? Estoy buscando la solución acá. ¿Qué es inteligencia? Mucho bruto. ¿Qué le dice la inteligencia? Mucho bruto. ¿Qué le dice la inteligencia? Entonces, si está desprovisto de conocimiento, es un ignorante. Y si está desprovisto de inteligencia, es un bruto. Es un bruto. Ahora, a ver, por favor, la palabra que yo voy a utilizar, usted entiéndamela bien. No quiero que se dé una mala impresión de este sermón, de esta exposición, como diciendo, Luis utilizó un poco de palabras todas feas, es mío. No, porque estas son las definiciones de los términos de la Biblia. Miren, la palabra que se usa para hablar de una persona que no tiene inteligencia, en la Biblia es más grasa. Ni siquiera es bobo, es con I. Ignorante. Otra vez. Adelante. No, por favor. Ignorante no tiene conocimiento. Ya vamos de segundo punto. Ya va. Es con I. No ignorante. Señor, pero idiota. Idiota. Eso es de la Biblia. Eso es de la Biblia. O sea, cuando habla del falto de inteligencia, está hablando de vivir idiota. Conociste a un idiota. Y sé que no puede hablar en este momento. Por algunas razones. No lo hago con mis más. Entonces, si yo estoy buscando lo que necesito, está acá. Acá me falta la inteligencia. O sea, sí, o ser ignorante más idiota. Es imposible ser ignorante y no ser idiota. Entonces se puede hacer. O sea, es imposible no tener ciencia y tener inteligencia. Si no tienes ciencia, de la décimo, no tiene inteligencia para todos los espirituales. Ok. Entonces, este es el conocimiento y este es la inteligencia. La inteligencia dice, no es. La inteligencia dice, esto es excelencia. Mire, separa, elige, discierne, cierne, cuela, bueno, parece. Muy bien. Ahora, tiene que aparecer el detalle que no tiene conocido, que va a tercer lugar. Sabiduría. Mencionado por todos los psicólogos, salmos, proverbios, eclesiástica, sobre todo el libro de los proverbios. Bueno, el pacto 7, sobre todas sus posiciones, la tiene sabiduría. Nombre del sermón de hoy, sabiduría. Sabiduría anterior. Definimos sabiduría en una frase que es un juego de 3 palabras o de 3 conceptos. Porque decimos que el sabio es aquel que sabe lo que tiene que hacer Y lo hace. y lo hace. Entonces esto le falta algo. Porque ni sabe, no te la frase, sabe lo que tiene que hacer y lo hace. No te la frase, ¿no? Entonces sabe, ¿este sabe? Sí. Sí. ¿Lo que tiene que hacer? Sí. Sí. ¿Qué le falta? Hacer. Lo que le falta es esto. Agarrarlo y ponerlo en práctica. O sea que la parte práctica de las 3, la parte visiblemente más práctica de las 3, la que no se queda sentada, es la sabiduría. Pero la sabiduría depende de Andrés. No. El conocimiento. La sabiduría depende de antes la inteligencia, porque la sabiduría entrega, la sabiduría tiene una estabilización. Es verdad que la inteligencia ya haya hecho el trabajo. Sí. Buen trabajo.
Sí, sí, sí. de escoger. Entonces llega la sabiduría y dice, ok, y se lo hace. Si llega la sabiduría y todo está así, la sabiduría llega hasta la elección, Vamos a ver si sí sale. ese tipo le falta evidentemente tiene, pero le falta inteligencia. Ahora, si te ganas sabiduría, entonces imagínense que esto ya no está, entonces aquí en este lugar, ok, ya no hay. Entonces te ganas sabiduría y dice, no, pero es que este es cambio. Es que al menos tiene, lo que le hace falta es inteligencia, pero este no tiene nada. Lo peor, lo peor es que se cree que no tiene todo, que no tiene todo. Ok. El camino para la sabiduría, entonces, en tres pasos. La primera, conocimiento. ¿De quién? De Dios. De Dios. ¿Cuándo? Siempre. Oh, siempre. ¿Qué más tú tienes? Es. Defina, en un concepto de una frase, ¿cuándo? ¿Cuándo acaba usted de aprender? Nunca. Nunca. Hasta el momento de su conversión, hasta que muere. Hasta que se muera, hasta que el Señor se lo lleve. Pero no puede dejar de aprender nunca. Ese tema no lo sé. Y entonces las veces dice, sí es mucho ignorar. Y en esta inteligencia dice, este sí es mucho idiota. Y tiene la sabiduría y dice, este sí es mucho. Lo contrario, la sabiduría. Es, busquemos lo contrario. Entonces, si el que conoce es un conocedor, entonces lo contrario es ignorar. Si el que tiene la inteligencia es entendido, tiene discernimiento, entonces lo contrario es ser idiota. Ojo. Si el que tiene la sabiduría es sabio, entonces lo contrario es ser necio en cada cosa relacionada con cada cosa, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bien, entonces, como una pequeña valoración para ir terminando, yo tengo todo esto, Solo sí. conocimiento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ciencia. Ciencia, ¿qué? ¿Cuánta? Mucha. Mucha. ¿Qué? Hay mucha. Infinito lo que puedes Willy, lo que puede. Pagar el precio. ¿Cómo la quiere? estudiar. Estudiar. No es todo. O de ellos que le van a enseñar la sana palabra, que le van a enseñar la sana doctrina, ahí siéntese, ahí arríquese, ahí quédese, ahí quédense las pestañas, lo que tenga que hacer para adquirir este conocimiento. Recuerden, pero hay un camino a adquirir sabiduría, y este es el primer paso. Si esto no lo tiene, Eso es un no. ¿Cómo le dice? Buenos días, domingo 18 de enero. Otra vez. No importa, estamos en el canal. ¿Sí? Estamos en el camino. Si usted tiene esto, usted tiene que conocimiento. Si no tiene eso, entonces ¿un qué? Ignora. Ok, ya tiene conocimiento, genial. Invoque la inteligencia. Padre, dame inteligencia. Una cosa es decirle, Señor, dame conocimiento, siéntese. No, yo quiero conocimiento, pero sin necesidad de ser tan especie. O sea, ya tiene conocimiento. Acá, Señor, dame inteligencia. Dame inteligencia. Dile cuando, Señor, dame inteligencia. Señor. Y entonces, cuando esa inteligencia, viene el entendimiento, viene el discernimiento, y aparece esta inteligencia. Siempre acuerdas que es la inteligencia. Que es tu vacío de la ciencia. Y que es la inteligencia. Si la inteligencia viene y dice, así. Eso lo escoge, pero lo hay. La inteligencia dice, no llega hasta ahí. Pero está segura de que la inteligencia dice, sí, me lee la cara, pero está segura. La inteligencia dice, le va a enseñar a su papá a ser hijo. Esa es la inteligencia, toda la inteligencia es lo que ustedes. Eso quiere decir que si esa parte de todo el conocimiento que usted tiene, esta parte, esta fracción de conocimiento de la que usted necesita para solucionar el problema, el chicharrón. Usted tiene. Ese es el que usted tiene. Ok, la inteligencia. Tengo conocimiento, tengo inteligencia. Muy bien. Si no tengo esto,
¿Qué soy? Celular. Idiota. Ahí está. Eso se aprende. Eso se aprende. Muy bien. Si no tengo eso, ¿qué tiene? Perdón, ¿qué es? Es un idiota. Porque tiene todo el conocimiento, pero ese conocimiento sin inteligencia, es un conocimiento que manda, es un conocimiento que más. Es un crédito aplicado por gente de mayor manera. Sí, por no hacer nada con el conocimiento, usted es un Idiota. idiota. Pero y le dice eso. Esto la va. Dado inteligencia, por eso dice. Señor más inteligente, por eso dice. Señor más inteligente, por eso dice. Cada vez. Ok, conocimiento, inteligencia. Ahora, ¿quién la va a bien? Muy bien. La sabiduría, la van a aprender. Sí, entonces viene la sabiduría. Señor Santiago no chico, si alguno es algo, porque puede ser que yo tenga, puede ser que yo tenga, cuando ahora me falta, y aunque sabe, es aquel que sabe, ahora sabe, sabe, vale, solamente es el conocimiento del sabio, es aquel que sabe, déjalo ahí, sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Ahora parece la mano. Y la mano viene siendo que la sabiduría, entonces la sabiduría, no, y se puede hacer. Es pensar. Lo que usted no sabe es, ahora, analicen. ¿Será que va en todas las áreas, sino todas algunas? No lo sabemos, conocimiento. Lo que tenemos que hacer es inteligencia, pero no lo hacen, no dice, ¿qué dice usted? Si pasa, claro. Si lo haces. Si lo haces. Pero si usted sabe que es inteligencia, si usted sabe que por esa gente no, que por esa persona no, si usted sabe que es un buen camino, sabe que este no era el camino que la inteligencia le dijo por ahí. Entonces, ¿por qué todo eso? Porque le falta los comienzos, porque ella te sabía. Sí. Entonces, ¿por qué? No por burro, porque ella te sabía. Bueno, eso lo ves. Pero necio, o sea, por cuanto de que eso es como, usted sabe lo que tiene que hacer, pero no esas veces. Y la inteligencia lo observa. Está haciendo eso. ¿De verdad quiere desgraciar su propia vida? Sí, no. Y entonces ese conocimiento que tiene, lo coge y lo lanza. Y a veces estoy andando a favor. Y a veces no se consume. Entonces el conocimiento que tiene, ya como puede. Entonces el conocimiento que tiene, ¿qué comienza a pasar con todo ese conocimiento? Se va. Sí, claro, porque el conocimiento que no se usa, que no se aplica, tarde que temprano se comienza a perder. Y como saben tantos versículos, por favor, si estén dedicados todos los días, como el que levanto la era, segunda que las fillas, por favor, pongo el usted. Sí. Pero yo tengo una tablilla, como no sé cómo se va a hacer esas y poner esos números. Yo trabajo todos los días haciendo sillas, trabajo todos los días estabilizando salas, como no voy a hacer, es exactamente lo mismo, o sea que esto es todo para, para, bueno, de las tres, conclusión, la parte netamente táctil. Es la, oye, ¿qué aprendió una persona acá y una persona acá? Sí, 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 como así, que nos dio una conclusión letrada, que nos dio una conclusión inteligente y que nos dio una conclusión salva. Bien, de verdad, no había de la inteligencia. Sí, la verdad. Pues en conclusión, que para nosotros poder llegar a obtener la promesa que se nos dice en la palabra que tendremos, si obtenemos la sabiduría, debemos seguir 3 fases o 3 pasos para poder llegar a ese final. En primer lugar, primero, yo creo que el primer paso también es como aceptar que somos ignorantes
y eso pues nos da pie a buscar la ciencia o el conocimiento. La ciencia del altísimo y ese conocimiento lo vamos a hacer o lo vamos a obtener de una forma organizada y clara para poder luego con la inteligencia discernir qué es lo que necesitamos dependiendo de la situación por la que queramos, digamos, orar, actuar, pedir. Y ya en la tercera fase usamos la sabiduría para poder poner en acción lo que nuestra inteligencia puede ser en ese punto. Excelente. Démosle un aplauso. Y como les comenté, inteligencia y con sabiduría, quiero que miren hacia ese costado de salud dispuesto a una persona, haciendo uso del verbo, o sea, de la inteligencia. Puede ser que no te seguirá. ¿Quién no quiere? Bueno, aquí me dicen que como mi inteligencia. Son los 11. No, pues me parece muy interesante ver cómo la iglesia nos habla de es que se confunde con los pasos para que se tiene la lista de inteligencia. La inteligencia no mira así como si toda esa norma no salió bien y que al día siguiente no vamos Sí. y la pues la de la vez que hagan con de la todo el mundo es que necesita tener orden. Lo que dice ya claro. Ok, muy bien. Tenemos un aplauso así. Llegar a ser la parte más difícil del examen. Pero también es complicado saber qué hacer. Y antes de eso es complicado que muchas están en espalda de mi conocimiento. Y las tres cosas son todas. Sí, cada cosa tiene su complejidad. Pero usted considera usted que va por buen camino en ese uso que considera sí. Muy bien, excelente. Vale, nos ayudas por favor. Nos ayudas por favor. Free audio post production by alphonic.com.